y profesor de la Universidad Bolivariana en Colombia, perdón, editor y curador de la plataforma online Hambre, quien nos envió un video que pasaremos en unos minutos. Ahora les dejamos con Daniela Lillo, artista interdisciplinaria dedicada al video, la performance y curaduría, perdón. Sus performances, video y fotografía han sido presentadas en diversas muestras y festivales, galerías y calles de Chile, Sudamérica y Europa. Daniela también es máster en cine experimental. Jayaya, querida Daniela, bienvenida. Jayaya, gracias. Gracias por la invitación. Para mí siempre un gusto conversar. Primero que todo, que me hayan invitado como directora de Proceso de Error, un festival internacional experimental, y compartir con colegas instancias de reflexión en las cuales podemos abrir el diálogo y por qué estamos juntas hablando en torno al cine. Bueno, sigo yo, ¿sí? Vale. ¿Cómo están, Tuane, Bruno? Con Bruno nos habíamos conocido. Conversamos ahí Daniela, disculpa, sí, sigues tú ahora, ¿ya? Vale. Bueno, gracias por el pase. Como decía, gracias por la invitación. Siempre un gusto. No había tenido la oportunidad de conocer la obra de Tuane. La miré con mucho detalle. Gracias por esa obra. Tampoco había visto el trabajo y estuve siguiendo un poquito el proceso de la obra de Bruno. Y bueno, también la de Sebastián, que lamentable que hoy no pudo estar porque les pensé mucho y investigué más cositas para que pudiéramos conversar y entretenernos y abrir el diálogo. Bueno, primero que todo, había estado pensando en torno a que el trabajo con el material fotosensible nos conecta con lo incierto. Por lo tanto, podríamos decir que estamos frente a personas que les gusta jugar con el vértigo, que les gusta enfrentarse a descubrir en el momento de trabajar con esta materialidad. En un caso, estamos hablando de fotografía fija, análoga, con el cual se desarrolla un ensayo poético, y estamos hablando de la técnica que usó con material fotosensible, si no me equivoco, con distintos tamaños de materialidad y foto fija, Bruno, también. Y entonces, por lo tanto, me gustaría un poco que conversáramos acerca de esta idea de trabajar con un material que se inmiscuye ahí en el vértigo, que trabaja con la incertidumbre de qué vamos a ver después de que estuvimos ahí con nuestro cuerpo presente trabajando con la materialidad. No sé si cuál de ambos quiere compartir primero su reflexión al respecto y las elecciones poéticas, materiales. ¿Quién va primero? Dale, Bruno. O sea, yo esperaba más bien a Tuane, pero en realidad vamos a platicar. Voy a tratar de ser breve para que se circule la palabra. Y bueno, Sí. primero me parece una primera idea que después me gustaría complementar, que es el propio título de la mesa, que son dos categorías complejas y problemáticas, que son las de experimental e indígena, ambas provisionales y que quizá dan para una siguiente tanda. Pero respondiendo específicamente a tu pregunta, pues bueno, ahí me sitúo como, diría, como un veterano en el juego de procesos con imágenes técnicas en sus distintas materialidades, porque finalmente todas, incluida la digital, tienen una forma material específica y una forma específica además en la que impactan nuestro entorno. Pero bueno, si el fotoquímico ha sido en los últimos años, digamos, es el medio que me corresponde generacionalmente. Yo fui formado, digamos, para trabajar con medios fotoquímicos. Esta reunión está siendo grabada. En un momento en el que era muy caro y no lo pude hacer, entonces paso inmediatamente a trabajar con lo que se definiría como el cine electromagnético, video, que es el espacio en el que puedo como elaborar mis primeros ejercicios, y después paso a los medios digitales por disponibilidad y, en fin, son dúctiles, son espacios de convergencia que también me interesan, pero en los últimos años he recuperado
el interés en el fotoquímico, pero además a partir de una variante que creo que es obsoleta y novedosa y tiene que ver justamente con los largos tiempos de vencimiento, es decir, los procesos fotoquímicos dejaron de ser parte de la agenda industrial, pero dejaron al mismo tiempo una gran cantidad de materiales no usados que se pueden encontrar a precios relativamente accesibles ahora, además en los mercados de Internet. Entonces, básicamente todo lo que he estado procesando no solo es fotoquímico, sino fotoquímico trabajando con materiales que estarían en este momento fuera del rango, ¿no?, de utilidad. Estoy trabajando con material obsoleto, está siendo forzado, me gusta mucho esa operación del forzamiento, y la pongo también, por ejemplo, en relación con prácticas de minería como el fracking, ¿no? O sea, que lastiman, forzan a tal punto en el que se obtiene digamos, el mineral que se está buscando. En mi caso, yo no estoy jugando a ningún tipo de para obtener las imágenes. Y bueno, hay un montón de espacio ahí de incertidumbre, efectivamente, que me gusta. Y también lógicas pues de trabajo y de relación con el material, por ejemplo, en términos con bobina, largo y duración, ¿no?, que en el video es muy abstracto, ¿no?, que también sucede con el cassette, pero en la memoria es muy abstracto. Obliga, digamos, a ciertas elaboraciones, pero circulo la palabra con ganas más bien de escuchar al resto de las compañeras. Gracias. Claro, está interesante eso de trabajar con materialidades obsoletas y con esto de forzarlo. También mencionaste algunos temas que después creo que los deberíamos retomar, que acerca de un poco de resistir como una acción de mantener ciertas tácticas poéticas o formas de habitar el soporte, que creo que es bastante interesante, como jugar con ese vértigo, esa incertidumbre, pero al mismo tiempo mecerse un poco en habitar, en tomar decisiones, que un poco pueden ser echadas para atrás y no, se juega con eso. ¿Tú, Anne, te gustaría comentar, seguir con la conversación respecto a lo que estamos hablando del uso de esta materialidad fotosensible? Aunque, a ver, lo digital también lo es, pero estamos hablando de un poco de lo análogo, de lo más obsoleto, sí. Sí, cuando hice una pequeña presentación para esta charla, me recordé que mi trabajo es muy sobre fotografía, sobre todo. Mi trabajo con cine es un poco más reciente. Desde hace unos años que empecé a trabajar un poco más con stop motion, pero siempre a partir de las fotos. Entonces, me gusta mucho la fisicalidad de la fotografía analógica, porque empecé a fotografar con digital cuando tenía como 15, 16 años, pero hace unos 10 años que fotografo con película, 35 milímetros, y me gusta mucho este tema de la incertidumbre, ¿es la palabra? Incertidumbre. Como trabajar Incertidumbre. con ese vértigo un poco, porque también en tu obra está bastante forzado el grano. Sí. Hace unos años yo hice con unos amigos una viaje que fue desde Porto Alegre, acá en el sur de Brasil, hasta Cusco, en Perú, en auto. Nos quedamos como 4 meses viajando. Levé solamente la cámara analógica. Fotografé mucho con película y en una parte de la viaje estábamos en un lugar que faltaba agua por la noche y cuando por la mañana volvió la agua, se mojó todas las películas que yo había fotografado hasta aquel momento. Entonces yo pensé, perdí todo.
pero cuando yo volví a Porto Alegre, como 2 meses después, las películas habían se quedado con unas manchas muy interesantes. No sé si estoy hablando bien, no sé si manchas es la palabra, pero Sí, creo sí, sí. que es como hongos que Ujú. se quedaron en las películas por la humedad. Entonces, me gustó mucho eso de la incertidumbre del proceso, que pasa por esa fisicalidad, ¿no? Entonces, Perdón. no, es eso. No, no, es bonito encontrarse como cuando un poco ese accidente es parte del proceso y que no es un accidente, de verdad, se convierte en una posibilidad, una posibilidad que quizás hace que continúe como de alguna manera la vida de ese material que siempre va a seguir mutando. Em, Estaba también, me parecía interesante dentro de los materiales, em, como pensar un poco en las temáticas, que conversáramos de eso, en las temáticas que elegimos, en el concepto que elegimos. Le llamo temática a, a la duración, al material, a la continuidad que está dada por el corte, a la espera. El concepto temática, quizás desde este aspecto del cine que estamos hablando, que es bastante eh, abierto, llamémosle así, y personal quizás. Me parece interesante que en el caso de la obra de Bruno, por ejemplo, está la ubicación de la vida vegetal para que siga actuando a la luz, lo cual me parece como bastante bonito de pensar, y también pensar como respecto a la obra tuya, Tuane, esto de reunir un poco esto de la observación de lo, si la observación, cuando uno va a hacer una obra es unilateral o no, cómo ese comportamiento, pensamiento a través de lo que es los hongos, en este caso, eh, nos puede hacer pensar en esta conexión, en esto diaspórico que tenemos. Me gustaría que viéramos el video que dejó Sebastián, porque de ese modo quizás, aunque no esté, podemos seguir conversando e integrar lo que nos puede decir. ¿Les parece? Vale. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián Wiedemann, soy cineasta experimental y filósofo. Y bueno, antes que nada quiero agradecerle al Festival Arica Nativa por invitarme a este encuentro expandiendo estructuras narrativas. Y bueno, antes que nada pedirles disculpas por no poder estar sincrónicamente con ustedes, pero bueno, en medio, digamos, de esta virtualidad hay compromisos que se sobreponen y no me es posible estar el día de hoy con ustedes. En todo caso, quería dejarle un saludo muy especial a Bruno, que bueno, es un gran colega y viejo amigo de tradiciones cinematográficas y que en la distancia nos venimos acompañando, creo yo que desde hace 8 años, cuando nos conocimos en Buenos Aires en la primera versión de la BIM. Y también un saludo muy especial a Tuani, que conozco su trabajo, ¿no? Que lo vi creo que 2 veces en la revista Climacom de Brasil, donde fui curador y editor, y bueno, que me estimula muchísimo, en fin, su trabajo con los hongos que transita, ¿no? Entre las artes visuales y las artes audiovisuales. Y también un saludo a Daniela, que bueno, que en la distancia, ¿no? Acompañó su labor en el festival Proceso de Error. En todo caso, Gonzalo Navarrete, ¿no? Programador del festival, me pidió que les comentara un par de ideas a partir de algunas indicaciones que él me hizo.
La primera de ellas es, digamos, la pregunta de cómo y por qué llegué al cine experimental. Y yo creo que, digamos, fue algo bastante natural. Yo justamente tengo un background en artes visuales, digamos, antes de estudiar cine y filosofía, digamos, estudiar artes visuales, con lo que tengo, digamos, una relación muy estrecha, ¿no? Digamos, con una dimensión pictórica de la imagen, con una dimensión más plástica. Y digamos, eso hizo que buscase sobre todo ciertos grados de libertad y experimentación que un cierto cine narrativo, sobre todo en una estructura convencional, hegemónica, no permite. Entonces, digamos, tuve un tránsito, llamémoslo así, una migración rápida, ¿no? Entrando, digamos, por un cierto cine documental más ensayístico, hasta efectivamente, si bien pues siempre los términos son un poco, en fin, nos amarran un poco, pues abrazo la idea de cine experimental y fue, digamos, ese tránsito, creo yo, que llamado por esa plasticidad de la imagen y sobre todo creería yo que es, digamos, la búsqueda, ¿no? Por un cine menor que constantemente está inventando sus formas, ¿no? Y que no, digamos, se deja orientar por ciertos a priori preestablecidos, ¿no? Entonces creo que esto fue lo que paulatinamente, ¿no? Me fue acercando al cine experimental y que bueno, que desde hace más o menos 10 años de carrera pues lo vengo sosteniendo. No, y en todo caso siento que, digamos, este cine, ¿no? Que yo diría que no es que no sea narrativo, sino que inventa otro tipo de narrativas, porque creo que uno podría, no recuerdo justamente un teórico brasileño del cine, André Parente, donde digamos, y que de hecho, ¿no? Filósofos de la imagen como él es, han usado sus ideas de la idea de narración, donde efectivamente no es que se deje de narrar, sino la pregunta es qué es lo que se está narrando. Quizás ya no se esté narrando una historia antropocéntrica o que de algún modo está articulada y orientada por lo humano, sino que quizás estemos contando una historia o estemos narrando el propio color, la propia luz, el propio sonido, sin digamos tener que entrar en un plano de representación o en algo que tengamos que articular discursivamente. Pero entonces diría que todo gesto de secuenciación, ¿no? De colocar algo antes y algo después es un gesto de narración. Entonces no diría que es un cine no narrativo, sino disnarrativo en el sentido que digamos como que declina o hace variar la narración de lo visible y digamos de las sensaciones de otra manera, ¿no? Y sentiría que lo que particularmente, ¿no? Me seduce del cine experimental es justamente lo que yo vengo elaborando como, digamos, una ruptura, ¿no? Por decirlo en los términos más clásicos del cine, una ruptura con la diégesis, ¿no? Y acá esto se empieza a conectar justamente con lo más, digamos, cercano a lo que nos convoca en esta mesa, que es la relación justamente, digamos, ¿no? Con comunidades indígenas o en todo caso con otras cosmologías, con otras ontologías. Y cuando yo me refiero a una fractura de la diégesis, también me refiero a una fractura, digamos, cósmica, ¿no? Porque la diégesis, digamos, es ese principio que clausura un mundo, ¿no? Entonces es un mundo que tiene sus propias reglas, su propio verosímil, ¿no? Es un mundo sellado, ¿no? Y me parece que la virtud del cine experimental, cuando él, digamos, se adentra en la materialidad de la imagen, es justamente fracturar digamos, no decir que hay varios mundos dentro de un mundo y que digamos esto si lo conectamos con la antropología es el principio del multiculturalismo, que es digamos muchas culturas para una naturaleza, es decir un solo mundo, pero justamente creo que esa fractura de la diégesis, que es también una fractura de perspectiva, es lo que en términos antropológicos, si vemos por ejemplo de teorías como las del antropólogo brasileño Eduardo Viveros de Castro, sería justamente un perspectivismo multinaturalista, ¿no? Entonces serían, digamos, varias naturalezas las que están en juego. Y eso es lo que yo siento que el cine experimental favorece. Digamos, en esas fracturas lo que hacemos es que salimos de un universo y
somos capaces de empezar a componer pluriversos o multiversos, ¿no? Entonces, digamos, en esas fracturas, en esos intervalos, lo que yo siento es que lo que escapa, lo que se puede fugar, lo que puede entrar, lo que puede brotar, es el cosmos, ¿no? Entonces yo diría que, digamos, esta fractura, digamos, cósmica, es lo que permite, digamos, hacer del cine experimental un lugar cosmopolítico, ¿no? Un lugar donde justamente no se afirma un único mundo y en una misma dirección, sino una proliferación de mundos en múltiples direcciones, ¿no? Entonces, digamos, esto es lo que me seduce, porque para mí hace del cine, digamos, literalmente, en su condición multiperspectivística, hace del cine un dispositivo, un portal, por decirlo, ¿no? Un portal entre mundos, ¿no? Efectivamente, ¿no? Literalmente. Y que, digamos, nos permite empezar a efectivamente abrazar otras cosmologías y otras ontologías, ¿no? Que es, digamos, lo que un poco acá, digamos, siento que puede aportar, ¿no? A esta conversación, a este encuentro. Y que para mí, insisto, si la lógica diegética es cerrada sobre sí misma, es clausurada, por más que se crea muy vasta y adentro para contener muchos mundos, también tiene un principio, que es que ese mundo está articulado bajo lógicas y bajo la mirada humana. Y creo que en esas fracturas justamente lo que empieza a surgir es la posibilidad de, digamos, un desplazamiento o un antropodecentrismo, ¿no? Entonces, cuando, digamos, lo que me interesa también al entrar en relación con comunidades indígenas y por lo tanto con otras ontologías, otras cosmologías, es justamente entrar en contacto con fuerzas no humanas. Esto, por ejemplo, yo lo he realizado más puntualmente y asiduamente en dos trabajos: en Chapirimú, un trabajo de 2016, que digamos fue en resonancia con el pensamiento de los Yanomami, ¿no? Del norte de Brasil, pero hoy no me detendré en este trabajo. En todo caso, quiero hablarles de un trabajo más reciente que se llama Botala Film, un trabajo de 2019, un trabajo que realicé en Nigeria, también con algunas imágenes filmadas en Brasil. En fin, para los que han acompañado un poco mi trabajo saben que yo estuve afincado durante muchos años en Brasil, lo que favoreció justamente un contacto, no, en ese sentido Brasil funcionó para mí como una especie de puente y conexión con ontologías, digamos, africanas, ¿no? Particularmente, digamos, del pueblo Yoruba, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de ir a Ilife, en Nigeria, donde justamente, por cuestiones personales, ¿no? Digamos, mi devoción por los orishas me llevaron allí. Y en este sentido, Obatala Film no es, digamos, un retrato, ¿no? Sino que es justamente una apuesta en una cierta performatividad de las imágenes, ¿no? En las que ellas son canal y medio para una intensificación de la experiencia. En este caso, digamos, justamente una intensificación de una conexión espiritual, ¿no? Yo llamo a Botala Film un film ofrenda, ¿no? En el sentido de que las ofrendas son modos de intensificar nuestra comunicación y relación con deidades, con fuerzas espirituales, en este caso las de los orishas, y en particular del orisha Obatala, que es, digamos, el orisha de la creación, de la creatividad, ¿no? Entonces, de algún modo, digamos, Obatala Film no busca, digamos, ser una representación, ser, digamos, una muestra de lo que el pueblo yoruba puede ser, o aún así, Oba Oyele, ¿no? Digamos, el sacerdote que aparece a lo largo de la película en una procesión, no es un retrato sobre él, sino que justamente al también apelar a una condición pictórica, a una condición de trance, a una condición de barridos, donde gana mucha expresividad el blanco y negro, del Super 8, ¿no? De lo que se trata es de conectarse con un cierto plano sensorial despertado a partir de las sonoridades. Es importante
resaltar que Obatala Film nació antes que nada como una pura vibración sonora a partir, digamos, de la percusión de los tambores sagrados en el templo y que bueno, digamos yo acompaño este tránsito, ¿no? De una coronación de un rey de este templo justamente para intensificar mi relación espiritual con ellos, ¿no? Entonces en este lugar yo no colocaría mi relación con las comunidades indígenas o en este caso particular, ¿no? Con el pueblo yoruba como una condición de mediación, intentando hacer un juego maniqueo o digamos de subversión, de subordinación, perdón, de intentar darle voz al otro como si yo tuviese el poder, ¿no? Sino que justamente es, digamos, un encuentro no con los sujetos de esta comunidad, de este pueblo, sino con las fuerzas espirituales de este pueblo. Entonces hay un gesto de intentar escapar a la representación, ¿no? Y de justamente insistir en esta descentralización de lo humano y apelar a estas fuerzas espirituales que en este caso sería el Ashe, ¿no? El Ashe como digamos fuerza vital. Y este gesto de ofrenda, ¿no? De ofrenda donde ciertamente son evocados otros orishas, como por ejemplo es el caso de Shu, que es digamos el orisha que siempre está vinculado con la comunicación, o aún en algunas escenas donde se muestran flujos de agua, ¿no? También está allí la fuerza de Oshun, ¿no? La orisha de la fertilidad, ¿no? Y de los niños está presente. Entonces un poco es lo que yo siento que puedo aportar a esta mesa, es digamos el lugar por donde yo siento que el cine experimental puede aportar muchísimo al encuentro con otros mundos, con otras cosmologías, con otras ontologías, con otras comunidades, con otros pueblos, que es justamente un cine de aberturas, de fracturas, un cine de los pluriversos, como lo he llamado, ¿no? Un cine cosmopolítico, justamente porque uno está en un movimiento de constante fuga de la representación y con ello, digamos, un gesto donde las imágenes valen mucho más por su performatividad que por lo que dan a ver, ¿no? Un cine que, digamos, se entiende como canal, como pasaje, ¿no? Como medio, digamos, un gesto mucho más de sí, de medium, ¿no? De posesión, ¿no? Me gusta mucho entender el cine como un gesto de posesión y justamente de eso, de dejar que el cosmos entre y que haya, digamos, fracturas donde digamos no haya algo hegemónico, ¿no? Que es justamente lo que el pensamiento moderno ha intentado hacer, que es imponer una imagen del pensamiento sobre el resto del universo, ¿no? Imponer nuestra lógica dicotómica en la que hay naturaleza y cultura, y creo que el cine experimental, justamente al burlar la representación, al entender la representación como digamos un subproducto del pensamiento moderno eurocéntrico, aporta mucho a quizás desmantelar estas dicotomías, ¿no? De naturaleza y cultura y justamente proponerse como un gesto de crear continuidades, ¿no? Con la vida, cuando yo digo que se trata de ser un medio de intensificación de la experiencia y no solo de intensificar y abrir, digamos, conexiones con otros mundos, sino justamente de ser un portal, ¿no? Entonces creería que es eso lo que me interesa, la conexión eh, del cine experimental con otros pueblos, con otras naturalezas, ¿no? Digamos, hacer del cine la posibilidad de afirmar un pluriverso. Entonces, bueno, les agradezco mucho una vez más la invitación. Lamento que esto no pueda, digamos, abrirse, ¿no? A un diálogo y debatir con Tuaní o con Bruno, en fin, con Daniela, pero bueno, por lo menos quería manifestar mi presencia de algún modo. Los invito a que vean a Obatala Film y también a Chapirimú. Chapirimú está, digamos, disponible en mi Vimeo y también, digamos, hay algunos textos que he escrito sobre estas dos películas que también pueden encontrar en mi sitio. Entonces, bueno, es eso. Un abrazo, que estés bien. Bueno, súper. Agradecemos a Sebastián por haber dejado estas palabras y en el fondo
creo que da un término para un nuevo comienzo de lo que estábamos hablando respecto a las temáticas como un síntoma de fractura, de encontrarnos, de dejarnos un poco envolver por una nueva realidad y una yuxtaposición de mundos, que es lo que permite este tipo de obras que no se enmarcan, sino que liberan, permiten que se fugue el sentido de algo, no a modo de descubrimiento, sino como un acto de dejar que algo nos llame. En este caso, volvemos a lo que estábamos, a lo que enuncié un poquito cuando comentábamos esto de acerca de la obra tuya, Bruno, de volver a ubicar una vida vegetal para que siga actuando respecto a la luz, por ejemplo. Un poco esto de destruir una parte de un soporte para poder ver otra cosa, como esta vida, muerte, vida, y de alguna forma dejar ver cómo se conectan esencias, cómo se dejan ver relaciones, y de esta forma surgen como las nuevas corporalidades, los territorios, lo invisible, esta terceridad que surge entre el soporte y la realizadora, el realizador, o lo que vemos en la obra de Sebastián, que es lo de eso, reunirse con la vida un poco bajo los signos, en este caso como el orilla de la enfermedad, al mismo tiempo que él se conecta como con este afrofuturismo místico, y, y también esta parte muy interesante que habla un poco en tu obra, Tuane, acerca de la visión unilateral. Nosotras estamos yendo a observar algo o ese algo nos está observando, y de alguna forma nosotras vamos a esa comunicación, a ese comportamiento, a ese pensamiento, de alguna forma dejarnos atravesar por esto diaspórico que permite la poética, hablemos del cine como les guste llamarlo, vanguardia, experimental, no ficción, o simplemente a mí me gusta sentir como un cine que nos fricciona, que nos sensibiliza con, con muchas no formas, bajo bastantes libertades. Entonces, conectando lo de Sebastián, lo que estábamos hablando antes, ¿qué les pasa con las temáticas elegidas? ¿Qué les llamó? ¿Les llamó? ¿Ustedes fueron? ¿Cuáles son sus sensaciones? Como esto de la luz que sigue actuando en lo vegetal, en el soporte, como esto de lo diaspórico que tienen los hongos y la unilateral de la observación. Cedo la palabra para que cualquiera de ambos nos pueda compartir su reflexión. No, a mí, pues hay muchas ideas flotando entre lo que tú nos planteas, lo que dejó Sebastián, lo que tú, Anne, ya puso a jugar. Pues bueno, es como tratando básicamente de que se circule la palabra, de responder al mismo tiempo. A mí me fascina la fragilidad del medio, de cualquiera de sus formas, ¿no? El digital, el fotoquímico, el electromagnético. Es obscenamente frágil. De hecho, película está conectado en su definición con piel, ¿no? Y con esta forma de enorme precariedad material, es decir, su naturaleza es que se va a desintegrar. Bueno, ahí me parece que hay metáforas muy interesantes, porque a pesar de que trabajamos, estamos rodeados de imágenes como si estuvieran aquí de manera permanente, son de una fragilidad obscena, de la que no somos conscientes. Entonces, de partida, a mí me gusta mucho como una primera metáfora. Pero bueno, yo no quiero tomar mucho la palabra, justo para que se circule, pero yo soy un mutante, tengo 50 años y 30 de hacer este trabajo. Yo sí vengo de un espacio de relación y colaboración. Por ejemplo, ayer presenta Iván Sanginés, yo fui parte en el 96, de esos primeros talleres que se organizaban en Bolivia, con gente de Ecuador, con gente de Chile, Janet Payán, que también aquí ha estado colaborando, vivió en las aldeas. Mi entorno, yo vivo en Oaxaca, que es un espacio particularmente rural y particularmente indígena y particularmente politizado. De hecho, el concepto, usar aquí el término indígena implica inmediatamente un posicionamiento.
en lo que tampoco voy a elaborar. Entonces, bueno, mi relación con lo experimental o con esta forma de hacer un cine, digamos, personal, siempre ha estado en diálogo con una sensación también muy potente de extrañamiento que proviene de estas relaciones históricas, porque además yo no provengo de una comunidad, yo soy de la Ciudad de México, a pesar de estos largos diálogos. Entonces, básicamente me considero un observador privilegiado de espacios que cambian radicalmente. Las selecciones de mis temas no existen, en realidad lo que tengo es posibilidades de a veces acompañando en un taller, a veces facilitando cierta información, a veces en temas múltiples, llego a lugares que son un privilegio y entonces tengo posibilidades de estar ahí y simplemente sucede, ¿no? Y entonces, bueno, ahí hay relaciones técnicas que siempre me interesan. Cada dispositivo tiene una forma de ver, de presentar, de construir, de relacionarse con el mundo. Y a mí me parece, yo por ejemplo, sí estoy interesado en hacer no es un cine comunitario, pero sí es un cine en diálogo con la gente. Tengo una larga relación de espacio, pues de encuentro, ¿no? En comunidades. Y por ejemplo, no soy un vocero, no me interesa generar lo distingo, digamos, de otro tipo de cine que se ha practicado muchísimo en Oaxaca, que tiene una dimensión urgente de activista, y yo más bien lo que me permito es el espacio de la experiencia, ¿no? Y he aprendido metáforas que sí me parecen muy interesantes, que también, así como Sebastián plantea algunas ideas muy elaboradas, que tienen que ver justamente con digamos, el cine en su naturaleza, incluso en su naturaleza experimental, está vinculado a una dimensión anglo, ¿no? A un espacio de validación anglo, espacios de pensamiento anglo. La propia idea de vanguardia está conectada con esta dimensión de modernidad. Habría que problematizar, habría que ir hacia la retaguardia. Y realmente es reciente que tenemos nosotros la posibilidad de preguntarnos ¿para qué sirve este aparato? Al mismo tiempo que se decreta que murió porque está en todos lados y que ha sido ya, digamos, considerado un objeto omnipresente, nosotros decidimos que queremos todavía preguntarnos qué se puede hacer con este aparato que hay, que no se ha agotado, que las imágenes no se han agotado, que lo que se agotó es una forma. Y después, bueno, el espacio, insisto, para mí de relación con el territorio, como los hongos, de lo rural, por ejemplo, el cine piensa siempre en términos industriales, ¿no? Su dimensión es industriales, verticales, masculino, ¿no? Entonces, justo cómo podrías desde estas relaciones con estas otras, como llama Sebastián, realidades que hay muchas efectivamente rurales, pensar en cines más agrícolas, que en vez de tener una dimensión de plantación donde se mide el terreno frente a mano de obra y cantidad de material que se va a invertir para cierta obtención, se piensa en un cine más parecido, por ejemplo, a la metáfora de la milpa, ¿no? que en México, en particular en Oaxaca, es toda una estructura muy compleja donde está el maíz en relación con un montón de otras plantas y hay una relación natural y muy compleja entre las comunidades que lo cultivan y la planta. Entonces, metáforas como esas para poder jugar, digamos, estrategias de recolección, ¿no? Por ejemplo, cuando el cine industrial piensa en la naturaleza, habitualmente lo hace en esas dos, me gustan esas dos metáforas, la plantación, es decir, puede territorializar, medir como si se tratara de una fábrica, mano de obra contra terreno, contra tiempo invertido, que es una cosa espantosa, y la otra dimensión con la que se relaciona cuando piensa en lo natural es el safari, ¿no? Que es un concepto también terrible de observación de los animales en la naturaleza y de caza, ¿no? Hay una cosa ahí de caza, porque también podría haber metáforas alrededor de nuestro trabajo vinculadas a la caza, pero a la caza más, digamos, podríamos definirla ritual. Aquí hay una cosa siniestra de espectáculo. Entonces, bueno, yo por ahí sí tengo un conjunto muy largo de relaciones y de trabajos y de diálogos con el quehacer rural indígena en Oaxaca, en Bolivia también, y al mismo tiempo yo he desarrollado mi propio quehacer, ¿no? Un poco aprovechando esas circunstancias que me permiten llegar, estar en ciertos lugares, insisto, de privilegio, ser un observador de privilegio, en mundos que cambian muy rápido. Y lo diría como una ultimidad, eso es quizá lo que más me fascina de esa zona fronteriza entre el mundo rural y el mundo que incluye lo vegetal, por supuesto, ¿no? O sea, llegaríamos a ese tema de lo vegetal, pero es un conjunto de relaciones más complejo. Y bueno, tiene que ver con formas de observación del mundo, ¿no? Y se me ocurren muchísimas historias que podría aquí contar, que son concretas y que tienen que ver con cómo vemos, ¿no? En espacios, por ejemplo, de la selva oaxaqueña, que tenemos muchos territorios tropicales, grabando con cámaras, con un zoom tremendo, acompañado de gente que está toda viendo
las iguanas frente a nosotros, ¿no? Que nosotros no sabemos verlas y tú indistintamente estás frente a una gama de verdes que todos se están moviendo y todo es simplemente verde. Y la gente que está acostumbrada a relacionarse con esa intensidad de verdores distingue perfectamente todo. Entonces, bueno, ese es el cine que me interesaría hacer y yo lo llamo provisionalmente experimental solamente porque nos permite llegar a un cierto acuerdo, de la misma manera que usamos lo indígena como algo provisional y siempre en relación. Entonces, bueno, nada más por ahí circulo la palabra, insisto, para no agarrarla, porque creo que lo que está rico es que circulemos. No, claro, está bueno irla circulando. Más que todo es desde la obra que vimos, me parece súper bien como que se amplíe. Evidentemente, una obra de alguna forma es una pata de toda una relación, una historia y un impronto un poco de vida, creo yo. Y más que todo, porque es probable que haya gente que está viendo esto, va a ver esto, entonces para encontrarle un poco la vuelta de por qué las elecciones de usar algo y cuál es el bagaje que se tiene detrás para que pueda conectar como que abramos un portal comunitario de alguna forma, aunque sea efímero. Tuane, cuéntanos un poquito para que sigamos la conversación. Sí, claro. Me gustó mucho eso que Sebastián habló sobre cambiar un poco esta mirada antropocéntrica. Creo que mi trabajo es mucho sobre eso. Esta pequeña película experimental hecha de fotografías chamada Fluxos Fungos. Es como un resultado de mi investigación en máster en poéticas visuales que yo completé acá en Porto Alegre, que es sobre un trabajo que hice como en co-creación con hongos, porque trabajé con fotografías que yo hice en esta misma viaje para Perú, de montañas, donde las fotos printadas apliqué los hongos para que se propagasen en las imágenes. Entonces saqué otras fotos para registrar este proceso. Entonces era para hablar un poco también de esa transformación de la fragilidad de las imágenes y también para jugar un poco con essas escalas do que es íntimo y do que es muy grande, do que es inmenso. Entonces, esta obra Fluxos Fungos, yo hice como un resultado de esta investigación, porque como tenía algunas bases teóricas para este pensamiento envolvendo hongos y estas cuestiones de mirada, de cómo no es siempre una relación unilateral, ¿no? De cómo las imágenes también hablan a través de nuestra mirada. Reuní las imágenes que yo tenía hecho en estos años sobre hongos y construí una narrativa a partir de esta investigación, con pensamientos de autores como Anna Tsing, Paul Stamets, Donna Haraway, que es una filósofa de ciencia que me gusta mucho de los pensamientos. Ella habla mucho sobre esto de narrar otras historias, no solo de la visión antropocéntrica, pero también mirar para otros lados, otros seres, otros universos. Entonces, para hacer esta obra, me inspiró mucho la película La Jetée de Chris Marker, que es un director que me gusta mucho, que trabajó con
fotografías también. Y a partir de esta obra de Elio, yo pensé en construir algo en este sentido, con las fotografías para narrar una historia. Entonces, llamé una amiga que trabaja con sonido para crear una atmósfera sonora para construir este trabajo a partir de las imágenes, para construir un nuevo universo para contar esta historia y dejar que los hongos también hablasen a partir de las imágenes. Creo que es un poco sobre eso. Claro, está interesante hablar un poco del proceso creativo, de los tiempos, de que si trabajamos como desde la autonomía más en solitud, no en soledad porque no estamos solas, si elegimos un camino más autónomo creativo o si estamos en constante diálogo. Pasa que en torno a este tipo de cine que quizás se resiste a la industria de cierto modo y quiere trabajar con sutileza, con una cierta colaboración también, que es desde los afectos. Estaría interesante saber un poco cómo respecto a las propuestas que tienen que ver con estas sutilezas temáticas de lo rural, de lo vegetal, del cine como resistencia a la industria, qué nos sucede en estas etapas distantes quizás de lo comercial, llamémosle así. Y conversaste con esta amiga. Al respecto. Y cómo sigue ese proceso, si nos puedes contar más. Sí, esta amiga ya tenía un trabajo experimental con sonido también, que ya me gustaba mucho. Y tenía más un amigo que colaboró con algunas paisajes sonoras de estos ambientes como florestas para compor con el sonido de la atmósfera de la película. Así. Entonces, esta amiga creó a partir de partes que este otro amigo nos envió para ayudar a compor. Y dejé a esta amiga mucho libre así para crear como ella sentía a partir de las imágenes. Ella creó sonidos como drones, cosas más electrónicas para compor esta atmósfera. Sí, es súper rica la propuesta sonora de la obra. Está trabajada muy, muy sutil. Tiene varias capas, se nota que hay un montón de tiempo ahí. ¿Y tú, Bruno, cómo es que fue el proceso de tu obra? Bueno, O si quieres, ¿cómo sueles trabajar? Lo que más te acomode. Como recordar algunas ideas, es que quizá yo no sabía si habían visto alguna en particular sobre las plantas. Es que a mí me interesa también mucho esta zona de colaboración interespecie, de tomas de decisión que no provienen de un cerebro central, sino como sucede en muchos entornos, a partir de otro tipo de articulaciones, de iteraciones. Entonces, bueno, por ejemplo, tengo esta serie, nada más brevemente, de trabajo con las plantas, fitogramas por cientos, digo, es un proyecto con cientos, que después se va desplegando espacialmente, y me gusta esta idea que plantean, donde los materiales muchas veces son los que proponen acomodos y disposiciones, y muchas veces el hallazgo, por ejemplo, es una caja de 100 papeles vencidos comprados en un tianguis que se pueden convertir de pronto
una pantalla o en un mosaico o en un complejo dispositivo, en un atlas, ¿no? Entonces, bueno, mucho de mi trabajo sucede en esta zona de improvisación. Yo hablaría de un cine, bueno, trabajo solo, pero como perfectamente sitúas, siempre acompañado y en conectividad y colectividad. Y diría que justamente estos cines menores, que también yo es un término que utilizo, que planteó Sebastián en su ponencia, requieren de solidaridades, ¿no? A mí hay esta sección como de la toma de decisiones íntima, y que me parece que es una forma de escritura. Yo pienso las imágenes como una, en una posibilidad de ensamblaje escritural, como textos, es decir, me gusta hacerlo solo, ¿no? Y me gusta esta dimensión que nos ha ofrecido el mundo digital, porque si bien trabajo con material fotoquímico o electromagnético, al final todo el ensamblaje lo hago en una plataforma digital que tiene teclados, ¿no? Y que es una reminiscencia de las máquinas de escribir, y que tienes posibilidades de tener, mientras hablo contigo, tengo aquí otra computadora con un Word para las notas, ¿no? Y al mismo tiempo un navegador con el que puedes ir resolviendo dudas. Y pues a mí esa dimensión múltiple me gusta, y me gusta hacerla solo, ¿no? También soy medio músico, o resuelvo con mis recursos mis paisajes sonoros, salgo a grabar, grabo pequeñas pistas con lo que tengo aquí alrededor. Tengo un laboratorio con muchos juguetes, y eso en realidad me gusta resolverlo a mí, pero funciona, o sea, para que ese trabajo exista. Y hablaría de México, pero conoces parcialmente tú esa escena, y diría que en América Latina empieza como a conectarse. Requerimos de un montón de espacios de diálogo, de encuentros, de saberes, eh, me gusta mucho que es un espacio no competitivo. Entonces, por ejemplo, temas de revelados, de acceso a los materiales, a veces de compra de materiales, de cómo trabajamos con equipos muy viejos, de gente que sabe reparar los equipos, ¿no? Entonces, hay más bien un espacio transversal de inteligencia colectiva que me emociona mucho, del que soy parte, que es además multigeneracional, que es una comunidad. Pero diría que las decisiones íntimas, esta parte como del artesanal, de la puesta en relación que tiene, a mí me gusta mucho, a pesar de muchos discursos que escucho digamos, de cierta automatización del trabajo en digital. Yo más bien creo que tiene un grado artesanal muy sofisticado de ensamblaje, casi como de Shakira, que disfruto mucho, y ese sí es para mí. Pero, por ejemplo, salir a registrar una fiesta, que es algo que me encanta, y lo que sucede cuando una cámara ingresa a un espacio, por ejemplo, de fiesta en un pueblo, no como un intruso, sino como un participante más, ¿no? Que detona ciertas, incluso detona ciertas otras presencias y ciertas performatividades que no existirían sin la cámara, que son muy interesantes. Pues obviamente son en colectivo. Y luego los territorios íntimos me gusta, insisto, sobre todo las tomas de decisión. Yo siento que el cine es en un alto grado un arte de decisiones, de ir tomando decisiones, descartando, y eso no soy muy bueno para negociarlo. Sin embargo, sí soy muy bueno para compartir el proceso y escuchar puntos de vista. Entonces, ahí sí requiero como de un montón de solidaridades, insisto, de gente con la que tengo complicidades. Entonces, bueno, tiene como estas dos dimensiones, por un lado de enorme intimidad y solitud, como bien describes, pero al mismo tiempo de conectividad y solidaridad con un montón de seres. Sí, es bastante, bueno, es la parte que a mí más me gusta, como el apoyo mutuo y el comunitarismo, que también creo que se puede relacionar con nuestras prácticas políticas en torno al quehacer, que en el fondo es una discursiva radical al respecto, al elegir este tipo de materialidades y la forma de acercarnos al tema, llamémosle del hacer, prefiero no decir de lo laboral, porque quizá ahí entraríamos como en definición de un término que se aleja un poco de esta ternura en nuestro hacer. Les iba a preguntar un poco acerca de, bueno, un poco está esto al hacer. Ambas, Bruno y Tuane, revelan sus propias imágenes, participan de todo el proceso como químico después, ¿no? Tuane no, Bruno sí. No, no, yo no hago el proceso químico, Ujú, solo la digitalización. Tengo como un escáner para hacer yo misma, pero la revelación no hago, ¿no? ujú. Pues yo Y juego un poco,
porque ahí da pie a dos cosas, ¿no? De nuevo, que tienen que ver con comunidad, y hablaría entonces de México. Yo revelo algunas de mis cosas, pero también hay laboratorios industriales en México que prestan ciertos servicios y que escanean en ciertas calidades, y que justamente como comunidad, por ejemplo, conocen a los cines mutantes, hemos logrado como que nos consideren como un pequeño núcleo y que nos hagan precio, ¿no? Que era para secciones que eran inalcanzables básicamente para producción industrial. Y también han surgido nuevos laboratorios que podría definir como más, no son comunitarios, pero son pequeños espacios casi familiares, ¿no? Que están interesados en pequeños procesos y también son baratos. Y al mismo tiempo yo tengo mi escáner chiquito chino para ciertos... O sea, no, es indistinto y depende del proyecto y depende del presupuesto y de las circunstancias, ¿no? Pero sí me gusta pensar que hay una ecología que permite esas decisiones. Sí, Sí, tal cual. acá en Brasil hay también una red muy bonita así, de personas que realmente aman los procesos analógicos y siempre encuentran formas de seguir haciendo. Eso es muy emocionante. Sí, siempre se encuentra la forma o se comparten como nuevas formas de revelado o se comentan un poco los experimentos que se van haciendo, si lo enterraron, si le echaron un químico o no, cómo trabajaron en el montaje, si ahí estaban con una moviola o no, si lo digitalizaron y desde ahí editaron. El trabajo que tú hiciste de las plantas, Bruno, ¿lo digitalizaste y ahí lo montaste o trabajaste? ¿Sí? Sí, Pues porque usas varios soportes igual, pues, y sí, tamaño y eso. yo tengo como de pronto esta forma como obsesiva de entrar en tracks. No sé exactamente cuál viste las plantas, porque hubo un largo proceso en los últimos años. De hecho, la metáfora vegetal me permite conectar, por un lado, con lo subterráneo, con todo lo invisible que tiene la planta, y por otro lado, con esta dimensión como de relación con el cosmos, ¿no? O sea, se alimenta esencialmente de luz, de agua, ¿no? Del sol. Entonces, bueno, ha sido en los últimos años en relación con un montón de referencias, supongo Y lo de Museo Amparo, como que ahí... Ajá, ajá. Claro, bueno, ahí específicamente eran los procesos de fitogramas, que son estas formas de imágenes colaborativas con las plantas, directamente con material velado, donde se aplica directamente la planta con un revelador casero de vitamina C, y lo que va a suceder es completamente, pues, involuntario en términos de un control autoral, y más bien depende de una serie de variantes que son climáticas, el sol, la planta que estás usando, los tiempos, y siempre es aleatorio. Entonces, bueno, generé, no sé, tal vez 5,000 imágenes. Tengo por ahí los rollos de procesos de fitogramas, y después los fui escaneando con un escáner chino. Generé, insisto, no sé, tal vez 5,000 imágenes numeradas, y después justamente pues los programas ahora de edición no lineal, si viene consecutiva las imágenes, leen como si se tratara de una secuencia de imágenes, entonces inmediatamente tienes algo que se mueve, y eso ya solamente me permitió empezar a trabajar con las velocidades y con asuntos más sutiles. Entonces es un híbrido, o sea, es totalmente fotoquímico, escaneado, que ahí me parece interesantísimo ese espacio como de traducción, de tránsito, ¿no? Transmigración de la imagen, porque entonces pasa a ser un archivo digital, y después trabajando con un dispositivo así de edición no lineal, los animo, ¿no? Y una vez que se mueven hay todo un trabajo, pues, de composición o de elaboración sonora. La vida de estos trabajos, de estos últimos poco que estamos hablando, ¿cuáles son como los circuitos de exhibición, o saquemos lo de circuito de exhibición, cuáles serían como la vida que van tomando estas películas, estos trabajos? Por ejemplo, tú, Anne, nos contabas que era como tu acercamiento más reciente, que si bien es una investigación larga hacia atrás, pero un acercamiento más reciente ya a hacer como este ensayo, esta pieza de video, y cómo te introduciste en la exhibición. ¿Te interesaba que se viera en qué tipo de espacios?
digámoslo así. Como que a veces un poco, no sé cómo enfrentarán las piezas, pero en el momento que están hechas, un poco va hablando ese mismo material, que creo que es lo que tiene que ver también con esto de que siga hablando las plantas hacia la luz, que es lo que tienen que decirnos los hongos en vez de nosotros decir algo de ellos, como cosas así. Entonces, cómo esta materia viva, este ser mutante, que es una pieza hecho desde material obsoleto, hecho digitalizado, después que toma una forma que se transporta, que transita. ¿Cuál es el tránsito? ¿En qué minuto lo van pensando? Para espacios pequeños, imaginaron más gente, les gusta generar conversación alrededor de ella, no, sí, ¿cómo es que se lo plantean un poco? Estas preguntas las hago porque pueden haber muchas personas que un poco están comenzando un proceso del hacer, teniendo ideas, queriendo habitarlas, pero están en un proceso de hacerlas presentes, de dejarlas ver. Entonces, creo que estas preguntas son un tanto como pulsos motivadores para compañeras y compañeros que pueden estar en ese proceso. Para mí este proceso fue bastante casi como una divulgación científica, porque me interesaba publicar como resultado de la pesquisa, que sabemos que es un problema común de las pesquisas académicas se quedarem solamente en la academia muchas veces. Entonces, para mí, la internet siempre fue un medio muy importante y potente en este sentido, así de ampliar el alcance. Y me quedé muy sorpresa que ustedes, las personas de Chile, llegaron hasta este trabajo, porque para mí es muy lindo y potente así. Y como hablar de hongos también es como una forma de ver estos esporos de los hongos saliendo por ahí por medio de la internet, ¿no? Entonces, me gustaría mucho ver un día en un cine, porque todavía no vi esta obra en un cine, pero es muy lindo ver así también circulando por festivales por internet. Pues en mi caso, yo tengo, no sé si es algo de lo que me tendría que sentir orgulloso o una maldición, pero tengo muchos años de intentar como dedicarme como mi primera actividad a la producción de estos extraños objetos que a veces pueden ser definidos como películas, pero que se mueven en este territorio ambiguo de lo audiovisual. Entonces, bueno, como que cada proyecto tiene su propia naturaleza. He hecho piezas largas que se mueven como en el territorio de lo que sería un largometraje, o intentos o piezas chiquitas. Yo no me gusta esa distinción corto o largo. Pero a veces salen cosas pequeñas que se infiltran como en el territorio, digamos, pues de los festivales de cortos o de cortos experimentales. En fin, he intentado muchas formas, he tenido exposiciones en forma de una instalación. Ahora estoy probando libros, tengo un disquito. O sea, sí me interesa mucho. Me interesa que se vea. Yo no tengo una distribuidora, lo que tengo es un Vimeo, un canal en Vimeo como con 250 cosas que son muy complejas. Alguna vez intenté un sitio en internet y pues bueno, los últimos años he estado como cansado de los espacios, de los festivales. Ya estoy un poco perdido, medio a la deriva. Agradezco eso, es justo como dice Tuan, estos encuentros, y de pronto hay en el camino encuentras gente que ha visto tu trabajo y que tiene cierta relación, pero estoy un poco como desorientado en este momento, pero al mismo tiempo con un enorme impulso de creación. Entonces, bueno, voy generando cosas, ahí se quedan a veces colgadas. Pero sí, los festivales diría que son territorios que como alguien que los he explorado muchísimo, y no hablo de estos festivales chiquitos, pero en general este espacio de seducción que ofrece territorios de prestigio me tiene un poco agotado. Entonces me gustaría imaginarme otros territorios que estén por suceder. También me gusta la crisis de las grandes salas, de los grandes consorcios, ¿no? Veo con gusto
porque me parece que no van a sobrevivir o no como los conocíamos. Entonces, bueno, veremos qué puede suceder en medio de estos cambios también de las pantallas, ¿no? Y de la disputa política de las pantallas. Ya, ahí se abre como un tema súper interesante para conversar, me encanta. Pero bueno, creo que estamos en la hora como para pasar a las preguntas, ¿o no? Estamos Las como, sí, compañeras estamos de como Chile. justo, fíjate en Sí, la hora, preciso. sí. ¿Avanzamos entonces con eso? Sí, sí, Vale. mejor, sí. ¿Hay algo más que terminamos acá, Daniela, con lo que tuyo? O sea, más que todo una conversación entre las tres. No sé si a Bruno o a Tuane le gustaría decir algo más. Por mi parte, agradecer la invitación. Me dan ganas como que nos tomáramos un vinito y conversáramos y viéramos Hace una película falta, y la comentáramos. hace falta. Que es lo rico que es lo de hacer comunidad. Tengo prometida una visita para México ahí con las compañeras de por allá y con la bandita de ahí, pero bueno, ya será cuando se pueda. Pero bueno, un placer conocerte, Tuane, Bruno, encontrarte otra vez y conocer más de tus reflexiones y bueno, me quedo con más ganas de que conversemos. Pero pasamos a las preguntas de las personas que pueden estar queriendo contarnos cositas también interesantes y compartir. Bueno, es que estamos como, mira, en honor al tiempo creo que ya hablamos bastante, Bruno habló bien, yo creo que quedaron muchas cosas muy claras, apasionado en tu tema, Bruno, de verdad que te admiro, tus ojos y todo, te pasaste muy bien ahí enseñándonos lo de las plantas y todo eso, yo te digo que quedé súper alucinada. Y tú, Anne, maravillosa, te pasaste realmente igual, quedamos más que claros todos. Y bueno, sí, pedir las disculpas correspondientes, que bueno, el tiempo se va volando y tú sabes que en esto estamos como todo ahí al filo del tiempo, como uno puede decir. Esperamos verlos igual virtualmente, ¿no? Y bueno, y darle las gracias también a Sebastián, porque nos envió un video también muy claro con los orichas, con lo que es H, todo. De verdad que aluciné mucho con la presentación y, pucha, Daniela, tú un 7, te pasaste, muchas gracias igual. Bueno, y nuevamente dar las gracias igual a todos y a todos, bueno, a todos nuestros invitados por este gran encuentro que nos han regalado. Y más tarde seguimos, bueno, en el Cine Colón, para la gente que está acá en Arica, para que vayan a ver la película Náusica a las 19 horas, que por favor no se lo pueden perder. Y además ver todas las películas en competencia en nuestra web www.aricanativa.cl hasta el 7 de noviembre, seguirnos en nuestras redes Aricanativa y ver todo el programa que tenemos para nuestra 16ª versión del Festival Aricanativa. Muchas gracias a todos, nos vemos mañana y muchas gracias, queridos invitados.